¿Y si la historia que conocemos está incompleta? ¿Y si hubo un libro sagrado tan revelador que fue arrancado de la Biblia antes de que el mundo pudiera leerlo? No fue un descuido, no fue una omisión, fue una decisión. Alguien decidió que ese texto no debía llegar a nuestras manos, y desde entonces fue silenciado, se ocultó, se prohibió, se temió. No lo perdimos, nos lo arrebataron. No fue enterrado, fue borrado, porque su contenido sacudía los cimientos mismos de la fe establecida. Imagínalo. Un libro que habla de ángeles caídos, de secretos del cielo, de juicios eternos. Un libro que revelaba lo que nunca debió salir a la luz. Los concilios lo ignoraron, las iglesias lo condenaron, pero nunca pudieron destruirlo del todo, porque lo que está escrito con fuego espiritual arde incluso cuando es silenciado. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de evidencia, textos encontrados, páginas selladas, profecías que siguen cumpliéndose. La pregunta es, ¿por qué aún no lo conoces? Esto no es un mito, es una advertencia sellada, un mensaje que sobrevivió al tiempo, al fuego y al miedo, y que ahora ha comenzado a hablar otra vez. En el libro del Génesis, entre genealogías y nombres olvidados, hay una frase que parece un susurro entre truenos. Se dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. A diferencia de los demás patriarcas, cuyo destino era polvo y sepultura, su historia no termina con muerte ni con descendientes, sino con un misterio. Fue apartado del ciclo natural de los hombres, y esa sola línea ha desatado preguntas durante siglos. ¿Qué hizo diferente este hombre? ¿Por qué fue escogido para no probar la muerte? ¿Qué clase de relación puede torcer el destino final? Enoc no fue simplemente un hombre en la historia, fue un viajero entre mundos, un testigo de dimensiones que la mayoría de nosotros apenas intuimos, alguien que fue arrancado del mundo visible por una razón que aún resuena. Según los antiguos relatos que la religión oficial decidió callar, Enoc no solo caminó con Dios, sino que fue llevado más allá del velo, al corazón mismo de la realidad celestial, donde contempló lo que nadie más había visto. Allí fue instruido por ángeles, rodeado de tronos, decretos y sentencias eternas, y recibió el encargo de registrar aquello que no debía ser revelado hasta los días finales, como si su misión estuviera reservada para una generación futura. No fue casualidad que algunos de los primeros cristianos, incluyendo a autores del Nuevo Testamento, citaran sus palabras con respeto profundo, viendo en él a un mensajero legítimo, no como una leyenda, sino como un canal de revelación. Su nombre aparece en escritos ocultos y manuscritos sagrados, venerado por comunidades perseguidas que copiaron su historia en secreto, preservando sus visiones como advertencias vivas frente a un sistema que buscaba silenciar toda luz incómoda. Y aunque el mundo intentó borrarlo de los altares, su recuerdo persistió como una brasa escondida bajo ceniza, encendiéndose otra vez en quienes sienten que algo profundo ha sido deliberadamente enterrado por siglos. Porque Enoc no trajo dogmas ni construyó templos, sino que levantó una señal en el desierto de la historia. Advirtió que el juicio no comienza cuando el hombre lo dice, sino cuando el cielo lo decreta. Y entonces desapareció, pero no sin dejar huella. Algunos creen que su ascenso no fue un final, sino una pausa, que no murió porque aún no ha terminado su propósito, y que en el tiempo señalado volverá como testigo entre dos mundos. ¿Conocías la historia de Enoc? Comenta abajo. Yo quiero caminar como Enoc, o
Dios aún revela secretos. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, compártelo con alguien que necesite recordar que el cielo aún habla, porque el camino de Enoc no fue hacia la tumba, sino hacia la eternidad. Y quizás, si cierras los ojos con el alma abierta, puedas escuchar que sus pasos todavía resuenan. No fue un sueño, no fue una metáfora. Enoc fue llevado más allá del velo, y lo que vio transformó para siempre el modo en que el cielo habla a los hombres. Allí estaban los tronos, no de oro ni mármol, sino de fuego vivo. Seres de luz custodiaban un tribunal que no juzga con leyes humanas, sino con una verdad que penetra los huesos. Y Enoc no solo vio, registró, no solo oyó, escribió, no solo entendió, denunció. Lo que otros callaron, él lo selló con tinta eterna, como testigo del juicio final. Cada criatura que presenció tenía rostro, función y nombre. No había confusión. Cada ser emitía sonido, vibración, decreto. Y cada palabra pronunciada era ley que modelaba realidades. Un ángel le mostró los libros sellados. Le dijo que no todos serían abiertos aún, pero que uno de ellos debía escribirse para una generación futura. Para esta no era teología, era testimonio directo del cielo. Enoc no especulaba, él anotaba, con precisión, con temor, con obediencia absoluta al Altísimo, que lo llevó hasta allí para que nada quedara oculto. Vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha del trono, brillante como el sol, inamovible como la justicia, y todos los rostros se postraban ante él, sin resistencia. Ese Hijo del Hombre no era una figura lejana, era un juez, era un redentor. Era el centro mismo del juicio y la restauración, esperado desde antes de la creación. Enoc fue testigo, y por eso fue perseguido. Su texto fue temido, borrado, silenciado, porque no hablaba de dogmas, sino de realidades invisibles que aún hoy están en movimiento. Los decretos que escuchó eran inquebrantables. Ángeles anotaban nombres, sellaban destinos, designaban misiones, y él supo que aquello no era solo para él, sino para quienes vendrían después. No hablaba de un futuro lejano, hablaba de un ciclo, de un retorno, de un día en que los libros se abrirían de nuevo y se leería lo que Enoc escribió. Esa voz que escuchó le dijo: escribe y guarda, porque el hombre olvidará, pero mis palabras volverán. Y hoy, mientras ves esto, esas palabras han regresado. ¿Lo sientes? Esa vibración que no viene del audio ni de la imagen, viene de algo más profundo, como si alguien desde lo alto te estuviera recordando quién eres. Enoc no escribió para su tiempo, lo hizo para este, para los que ya no aceptan mitos, pero tampoco niegan el misterio, para quienes aún oyen entre el ruido. Todo lo que viste aquí aún está activo. Las salas celestiales, los decretos, los libros, el Hijo del Hombre. Todo sigue ahí. Solo espera que alguien despierte. No fue una visión poética. Fue una visita guiada al corazón mismo del juicio eterno. Y ese juicio, aunque no lo creas, ya ha comenzado. Ahora entiendes por qué su libro fue arrancado. Porque lo que revela no da poder a los hombres, da discernimiento a las almas, y eso incomoda a los que mandan. ¿Estás preparado para seguir leyendo lo que Enoc escribió? ¿O también cerrarás el libro como hicieron ellos? Hoy, el cielo espera tu respuesta. ¿Crees que estas revelaciones siguen vigentes? Comenta.
El mensaje era para nosotros. Oh, estoy listo para recibir lo que vio Enoc. Tu comentario puede despertar a alguien más, porque si lo que Enoc vio fue cierto, entonces ya no estás viendo un video, estás recibiendo un llamado. Hubo un tiempo en que los ángeles fueron enviados a observar, no a intervenir. Su misión era guiar, proteger desde lo alto, sin tocar lo que Dios había separado como sagrado. Pero algo cambió. La belleza de las hijas de los hombres encendió un deseo prohibido. Los vigilantes descendieron, cruzando un límite que no debían romper, sellando un pacto que sellaría su condena. Tomaron mujeres humanas como esposas, no por amor, sino por ambición espiritual. De esa unión nacieron seres colosales, fuera del orden divino. Fueron llamados Nefilim, gigantes de violencia insaciable. No eran humanos, no eran ángeles, eran una aberración. Fuerza sin alma, poder sin límite. Su existencia fue una herida abierta en la creación, una distorsión que el cielo no podía tolerar. Estos híbridos corrompieron todo. Donde caminaban, la vida huía. Consumían recursos, sangre, ciudades enteras. Y cuando morían, sus espíritus quedaron atrapados entre planos, sin paz, sin redención. Esos espíritus, según Enoc, no desaparecieron. Se transformaron en entidades errantes, invisibles, malignas, lo que hoy llamamos demonios. No surgieron del infierno, sino del cruce prohibido entre dos mundos. Lo que parecía un acto de deseo fue una guerra espiritual disfrazada. Los vigilantes enseñaron a la humanidad secretos que no estaban preparados para recibir. Hechizos, armas, astrología pervertida. Revelaron cómo manipular metales, preparar venenos, dominar las estrellas para controlar el destino. Lo que antes era conocimiento sagrado se convirtió en instrumento de destrucción, opresión y rebelión. Cada sociedad antigua que adoró ídolos, que sacrificó vidas, que invocó fuerzas oscuras, heredó esos saberes. No surgieron solos. Alguien los sembró. Fueron los ángeles caídos. Dios no ignoró esta traición. Según el relato, ordenó a sus arcángeles capturar a los transgresores y encerrarlos en abismos eternos, lejos de la humanidad y la luz. Pero los efectos persistieron. Las enseñanzas ya se habían esparcido como veneno en la tierra. Los hombres ya no buscaban a Dios, sino dominar el cielo con el poder robado. Los Nefilim fueron destruidos en la gran purga, pero sus espíritus siguen vagando, sedientos, engañando, alimentándose de miedo, rabia y desobediencia. No tienen cuerpo, pero tienen acceso. Y si piensas que esto es simbólico, considera esto. Jesús expulsó demonios. Los apóstoles los enfrentaron. Las Escrituras hablan de principados invisibles que operan en las tinieblas. ¿Coincidencia? Enoc escribió que estos espíritus continuarían hasta el juicio final, que sus días estaban contados, pero que antes buscarían corromper todo lo que fuera aún puro. No era mitología, era corrupción celestial documentada. Y tú estás viviendo en el eco de ese enfrentamiento. Las señales no han cesado, solo han cambiado de forma. ¿Te has preguntado por qué el mundo parece al borde del colapso espiritual? ¿Por qué hay tanta confusión, violencia, adicción, idolatría? Nada de esto es nuevo. Son reflejos del mismo patrón. Influencias antiguas en formas modernas. Sistemas inspirados en enseñanzas caídas. Estrategias que vienen de entidades que aún actúan, pero desde las sombras.
Los vigilantes fueron encerrados, pero sus hijos, sus ideas, su legado oscuro, todavía respiran entre nosotros, no con alas ni rayos, sino con poder, control y manipulación invisible. Y ahora que conoces este origen oculto, debes decidir cómo ver el mundo que te rodea. No todo lo espiritual es divino. No todo lo invisible es santo. ¿Crees que estas entidades aún influyen en el mundo? Comenta: ¿el reino invisible es real? ¿O los vigilantes aún operan? Esta es tu señal para no dormir espiritualmente. Cuando la fe comenzó a institucionalizarse, ciertos textos se convirtieron en una amenaza. No porque fueran falsos, sino porque despertaban una conciencia que no podía ser controlada desde un púlpito. Enoc fue uno de esos textos. Circulaba entre los primeros cristianos, se leía en voz alta, se enseñaba en comunidades enteras, pero su voz era demasiado libre para las estructuras nacientes. Los concilios comenzaron a organizar el canon. Libros se aceptaron, otros se rechazaron. Y entre los excluidos, Enoc, no por carecer de valor espiritual, sino por tener demasiado poder subversivo, no fue ignorado, fue silenciado, fue marcado, fue enterrado. Cada decisión tomada fue una estrategia para que las futuras generaciones no tuvieran acceso a sus visiones y advertencias. Enoc no encajaba. Hablaba de ángeles corruptos, de estructuras invisibles, de juicios celestiales que no respondían a ninguna institución humana. Su mensaje no necesitaba templos, solo oídos dispuestos. Lo peligroso no era lo que decía, sino lo que despertaba, porque un alma despierta no se somete fácilmente, no teme, no obedece ciegamente, no se deja moldear por miedo. Mientras se elegía qué libros serían inspirados, muchos se preguntaban qué se perdía en el proceso. ¿Quién decidía qué voz merecía permanecer y cuál debía desaparecer para siempre? El libro de Enoc fue etiquetado como apócrifo, pero apócrifo no significa falso, significa apartado, separado del discurso oficial. Y a veces, lo que se separa es lo que más incomoda. Su exclusión no fue un accidente, fue una operación precisa, un corte quirúrgico en la memoria espiritual. Se retiró el texto, pero no la inquietud que dejó sembrada. Los siglos pasaron, y con ellos se consolidó una narrativa única, una fe domesticada, un Jesús sin fuego, sin guerra espiritual, sin choque con los poderes de este mundo. Pero Enoc seguía ahí, oculto en Etiopía, en manuscritos, en voces susurradas, porque lo verdadero nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado para regresar con más fuerza que nunca. Hoy, cuando todo parece colapsar, las palabras de Enoc vuelven a la superficie. No con furia, sino con fuego, con memoria, con una luz que no puede volver a enterrarse. Y ahora, después de todo este silencio, vuelve a ti, no como un libro antiguo, sino como un espejo. ¿Qué harás con lo que quisieron borrar de tu camino? ¿Quién definió lo que debías creer? ¿Quién puso los límites de tu fe? ¿Y qué pasaría si la verdad más profunda nunca estuvo en lo permitido, sino en lo prohibido? ¿Por qué crees que fue censurado? Comenta aquí abajo. Las verdades peligrosas siempre se ocultan. Y comparte este video con alguien que ya no quiere vivir en una fe a medias. Enoc escribió que llegaría un tiempo donde el corazón de los hombres se enfriaría,
donde la corrupción se expandiría como veneno invisible y la violencia sería aceptada como parte del orden. Ese tiempo, según él, no solo llegaría, sino que se repetiría, como un ciclo sellado en el cielo, que se activaría cada vez que la humanidad olvidara de dónde viene y hacia dónde va. En sus palabras, no habría señales confusas. La oscuridad no se escondería. Se presentaría abiertamente. Sería admirada, vestida de progreso, adornada de ciencia, justificada por leyes hechas por hombres. Y ahora míralo. Observa lo que ocurre. Escuelas que niegan al espíritu. Gobiernos que legalizan el caos. Familias divididas. Corazones confundidos. Una generación que ya no sabe lo que es sagrado. Pero lo que Enoc vio no era solo el resultado. Era el origen. Él identificó la causa espiritual detrás del colapso humano. No era política, no era cultura, era corrupción del alma. Y lo más inquietante es que esa corrupción no se origina en los hombres, sino en entidades antiguas que siguen operando, a través de sistemas, narrativas y estructuras que parecieran humanas, pero no lo son. Los vigilantes que cayeron no desaparecieron, solo cambiaron su forma de actuar. Ya no descienden con alas, suben con discursos, no conquistan con fuego, invaden con ideas, y pocos lo perciben. Enoc profetizó que estos seres regresarían simbólicamente, tomando control de tronos, gobiernos y conocimientos, que establecerían reinos sin Dios y manipularían a las multitudes desde lo invisible. ¿No es eso lo que vemos? ¿Y si el caos que ves no es solo social, sino espiritual? ¿Y si lo que sentimos como crisis es la activación de un ciclo profético que ya fue escrito en otro tiempo? No podemos ignorarlo. Las señales están ahí, en las calles, en las pantallas, en los ojos cansados de una humanidad que ya no distingue entre libertad y rebelión, entre derecho y perversión. Enoc habló de reinos que se alzarían desafiando a Dios, de líderes que se unirían para borrar la memoria del cielo, de alianzas impías disfrazadas de paz. Todo eso está ocurriendo. Incluso lo dijo con precisión. La ciencia se multiplicará, pero el entendimiento se apagará. Hoy sabemos más, pero creemos menos. Tenemos más datos, pero menos sabiduría. Los antiguos sabían que la oscuridad no teme a la información, teme a la revelación. Y Enoc no informaba, revelaba, denunciaba, desnudaba lo que operaba detrás de las máscaras del poder. Y tú lo estás viendo ahora, en tiempo real. Tal vez por eso este libro reapareció. No fue coincidencia. Fue emergencia espiritual. Un último intento del cielo por despertar al remanente. Jesús lo dijo, como en los días de Noé. Enoc vivió esos días, registró esos signos y los dejó para ti, para que no confundas el diluvio con la lluvia. La humanidad duerme. Pero tú estás escuchando esto. Eso significa que no todo está perdido. Aún hay quienes despiertan. Aún hay quienes miran hacia arriba, en medio del ruido de abajo. Estamos viviendo lo que Enoc vio. Comenta ahora. Reconozco los signos. Los días de Enoc han regresado. Tu voz también puede ser parte de la profecía que despierta a otros. Comparte este mensaje con quien no quiere ver, pero necesita abrir los ojos, porque lo que Enoc escribió ya no es futuro, es ahora, y lo que viene aún no ha sido revelado. Has escuchado todo, lo viste, lo sentiste.
Ahora ya no es información lo que tienes, es responsabilidad. Porque cuando la verdad toca el alma, algo cambia. Algo pide una decisión. Enoc no fue solo un escriba, fue un espejo, un reflejo del alma despierta, del caminante que no espera el juicio de los hombres, sino el veredicto del cielo mismo. Él vio lo invisible, registró lo eterno, caminó entre lo que pocos podrían soportar mirar, y aún así no se detuvo, no retrocedió, porque sabía que callar era condenar. Lo que ahora sabes no puede ser ignorado. No puedes volver a cerrar los ojos. La ignorancia ya no es excusa. La indiferencia ya no es opción. Esta verdad te llama, no desde el miedo, sino desde la urgencia, desde esa parte del alma que aún recuerda quién eras antes de olvidar quién debías ser. El juicio no lo harán las iglesias. No vendrá de concilios, templos ni doctrinas humanas. El juicio viene de lo alto. Y solo tú puedes decidir cómo serás encontrado. No busques refugio en las masas. No esperes a que el mundo cambie para cambiar tú. Porque el verdadero despertar es personal, solitario, profundo y transformador. No es simbólico, es definitivo. No estás aquí por error. Cada palabra que resonó fue una llave. Cada revelación, un umbral. Ahora tú decides si lo cruzas o si vuelves a dormir. ¿Estás viviendo despierto o dormido? Comenta, yo no viviré dormido o soy parte del remanente, porque este momento no se repetirá y lo que hagas con esta verdad hablará por ti cuando el cielo abra sus libros. La decisión ya no es colectiva, es tuya. Enoc no escribió un texto para su tiempo, sino para el tuyo. Lo que viste no fue historia, fue mensaje, fue código activado, en quien aún tiene oídos para escuchar la verdad sin filtros. Esta revelación no puede quedarse en una pantalla ni en una emoción pasajera. Si llegó hasta ti es porque te está exigiendo algo más profundo, una decisión espiritual, una respuesta eterna. Ya no se trata de buscar señales, porque las señales ya han hablado. Ya no se trata de esperar porque el tiempo ya ha comenzado. Ahora se trata de actuar con discernimiento. Si lo que escuchaste removió tu alma, no lo ignores. Esa inquietud no es confusión, es llamado. Es urgencia, es el espíritu que sacude lo que aún está dormido dentro de ti. Ahora que lo sabes, ya no puedes decir que no lo sabías. Esta es la frase que separa a los curiosos de los despiertos, a los espectadores de los centinelas del tiempo final. Si esta verdad despertó algo en ti, suscríbete al canal, comenta con la frase que más resonó en tu espíritu. Dale like y comparte este video con alguien que también necesita despertar, porque lo que viene solo podrá ser comprendido por quienes han quitado el velo, por quienes aceptan la luz y deciden caminar con ella, incluso cuando el mundo entero elija mirar hacia otro lado.